Capítulo 27. Fin de los amores del fantasma. Aquí termina la narración escrita que me dejó el persa. Pese al horror de una situación que parecía conducirles definitivamente a la muerte, el señor de Shagny y su compañero se salvaron gracias a la sublime abnegación de Christine Dye. El resto de la aventura me lo explicó el Daroga mismo. Cuando fui a verlo, seguía viviendo en su pequeño apartamento de la calle de Rivoli, frente a las Tollerías. Se encontraba muy enfermo, y fue preciso todo mi ardor de reportero e historiador al servicio de la verdad para decirle a revivir conmigo el increíble drama. Era siempre su viejo y fiel criado Darius quien le servía y me condujo a su lado. El Daroga me recibió junto a la ventana abierta al jardín y sentado en el gran sillón donde intentaba levantar un torso que en sus tiempos no debió carecer de belleza. El persa tenía aún sus magníficos ojos, pero su pobre rostro estaba muy cansado. Se había hecho rasurar totalmente la cabeza, a la que solía cubrir con un gorro de atracán. Iba vestido con una amplia opalanda, muy sencilla, en cuyas mangas se entretenía inconscientemente, retorciéndose los dedos pero como su espíritu seguía siendo muy lúcido. No podía recordar las angustias pasadas, sin dejarse embargar por cierto desasosiego, y casi a migajas le arranqué el sobretendente final de esta extraña historia. A veces se hacía rogar para contestar a mis preguntas, en cambio otras, exaltado por sus recuerdos, evocaba espontáneamente ante mí con una viveza estremecedora la imagen espantosa de Eric y las terribles horas con el señor de Shagny y él habían vivido en la mansión del lago. Tendrían que haberlo visto, estremecerse cuando me describe su despertar en la penumbra inquietante de la habitación al estilo Luis Felipe, tras el drama del agua. He aquí, pues, el final de esta terrible historia, tal como me la contó para que completase el relato escrito que me había confiado. Al abrir los ojos, el Daroga se vio tumbado en la cama. El señor de Shagny estaba echado sobre un canapé junto al armario de Luna. Un ángel y un demonio velaban sobre ellos al lado del armario. Después de los espejismos y de las ilusiones de la cámara de los suplicios, la precisión de los detalles burgueses de aquella pequeña habitación tranquila parecía también haber sido inventada para desorientarse en aquellas parajes de pesadillas viviente. Aquella cama barco, aquellas sillas de caoba encerrada, aquella cómoda y pequeños cofres, el cuidado con el que los mantelitos de puntilla estaban colocados en los respaldos de los sillones, el reloj del péndulo y cada lado de la chimenea, los cofrecillos de apariencia tan inofensiva, en fin, aquella estantería adornaba de conchas de acéricos rojos para los alfileres de barcos de nácar y de un enorme huevo de avestruz, todo ello discretamente iluminado por una lámpara de tulipa puesta sobre un velador. Todo ese mobiliario que era de una conmovedora cursilería hogareña, tan apacible, tan razonable. En el fondo de los sótanos de la ópera de tal decoración desconcertaba la imaginación más que todas las fantasmagorías pasadas. Y la sombra del hombre de la máscara, en aquel marco anticuado, preciso y limpio, sorprendía aún más. Se inclinó y dijo en voz baja al persa: ¿Estás mejor, Daroga? ¿Contemplas mi mobiliario? Es todo lo que me queda de mi pobre y miserable madre. Le dije aún más cosas de las que yo no sé y ya no recuerdo. Pero, y esto le parecía muy extraño. El persa conservaba el recuerdo preciso de que en el transcurso de esta visión trasnochada de la habitación estilo Luis Felipe solo hablaba Eric. Christine Daae no decía ni una palabra. Se desplazaba sin ruido, como una hermanita de la caridad que hubiera hecho el voto de silencio. Tenía en una taza un cordial y un té humeante. Un hombre de la máscara se la quitaba de las manos y la tendía al persa. En cuanto el señor de Shagny dormía, Eric, mientras echaba un poco más de ron a la taza del Daroga, señalándole al vizconde tendido, dijo: Ha vuelto en sí mucho antes de que supiéramos si tú estabas vivo, Daroga. Se encuentra muy bien. Duerme. No hay nada que despertarle.
Por un momento Eric abandonó la habitación y el persa apoyándose en el codo miró a su alrededor. Vio sentada en un rincón de la chimenea la silueta blanca de Christine Daae. Le dirigió la palabra, la llamó, pero se encontraba aún demasiado débil y volvió a dejarse caer sobre la almohada. Christine vino hasta él y le puso una mano en la frente, luego se alejó. El persa se acordó de que entonces al alejarse no tuvo ni una sola mirada para el señor de Shagny, quien a su lado, bien es verdad, dormía tranquilamente, y volvió a sentarse en un sillón en el rincón de la chimenea, silenciosa, como una hermanita de la caridad que hubiera hecho voto de silencio. Eric regresó con unos frasquitos que dejó encima de la chimenea, en voz baja para no despertar al señor de Shagny, dijo el persa, después de sentarse en la cabecera y tomarle el pulso. Ahora ya están ambos fuera de peligro. Pronto los conduciré a la superficie de la tierra para complacer a mi mujer. Dicho lo cual, se levantó y sin dar explicaciones volvió a desaparecer. El persa miraba ahora el perfil tranquilo de Christine. Bajo la lámpara leía un libro diminuto, de lomo dorado. Como los libros religiosos, la imitación tiene ediciones de este tipo. En los oídos del persa repercutía aún el tono natural con el que el otro había dicho, para complacer a mi mujer. Muy suavemente el daroga volvió a llamar, pero Christine debía de estar muy lejos porque no lo oyó. Eric entró de nuevo, hizo beber al daroga una poción tras recomendarle que no dirigiera ni una sola palabra a su mujer, ni a nadie, porque eso podía perjudicar el bienestar de todo el mundo. A partir de aquel momento, el persa se acuerda aún de la sombra negra de Eric y de la silueta blanca de Christine que se deslizaban en silencio a través de la habitación y se inclinaban sobre el señor de Shagny. El persa estaba aún muy débil y el menor ruido de la puerta del armario de luna, que al abrirse chirriaba, por ejemplo, le daba dolor de cabeza. Y luego se durmió con el señor de Shagny. Esta vez se despertó en su casa, cuidado por su fiel Darius, quien le informó que lo habían encontrado la noche anterior contra la puerta de su apartamento, al que debió ser transportado por un desconocido que se preocupó de llamar antes de alejarse. Inmediatamente después de que el daroga hubo recobrado sus fuerzas y su responsabilidad, envió en búsqueda de noticias del vizconde al domicilio del conde Philip. Le contestaron que el joven aún no había aparecido y que el conde Philip había muerto. Habían encontrado su cadáver en la verja del lago de la ópera, al lado de la calle Scrip. El persa recordó la misa fúnebre a la que habían asistido tras la pared de la habitación de los espejos, y no dudó del crimen ni del criminal. Sin dificultad conocieron a Eric. Reconstruyó el drama, sin esfuerzo. Después de creer que su hermano había raptado a Christine Daae, Philip se había lanzado en su persecución por la carretera de Bruselas, en la que a su conocimiento se había preparado la huida. Al no encontrar a los jóvenes había vuelto a la ópera. Había recordado las extrañas confidencias de Raúl acerca de un fantástico rival. Se enteró de que el vizconde lo había intentado todo para penetrar en los sótanos del teatro y que finalmente había desaparecido dejando su sombrero en la habitación de la diva, al lado de una caja de pistolas. El conde, que ya no dudaba de la locura de su hermano, se había lanzado a su vez en aquel infernal laberinto subterráneo. Era preciso algo más a los ojos del persa para explicar la presencia del cadáver del conde en la verja del lago, en el que vigilaba el canto de la sirena que Eric, aquella portera del lago de los muertos. El persa no dudó más, aterrado por esta nueva fechoría, sin poder permanecer en incertidumbre de lo que se encontraba respecto a la suerte definitiva del vizconde y de Christine Daae, se decidió a contarlo todo a la justicia. La instrucción del caso había sido confiada al juez Fu, y no vaciló al hacerle una visita. Podemos imaginar fácilmente de qué modo un espíritu escéptico atado a las cosas de la tierra superficial, lo digo como lo pienso, y nada preparado para semejante confidencia, recibió el testimonio del daroga. El juez lo trató como si fuera un loco. El persa, desesperado de que alguien le hiciera caso, se puso entonces a escribir, ya que la justicia no quería su testimonio. Quizás a la prensa le interesaría. Así que una tarde, en que acababa de redactar la última línea del relato que he transcrito fielmente aquí, su criado Darius anunció que un extranjero que no había dado su nombre, cuyo rostro le había sido imposible ver, y que se empeñaba en quedarse allí hasta que el daroga lo recibiera. El persa, presintiendo inmediatamente la identidad de aquel curioso visitante, ordenó que lo hiciera pasar. El daroga no se había equivocado. Era el fantasma. Era Eric. Parecía muy
débil y se apoyaba en la pared como si temiera caerse. Al quitarse el sombrero mostró una frente pálida como la cera. El resto de la cara estaba tapada por la máscara. El persa se había erguido ante él. Asesino del conde Philip, ¿qué has hecho de su hermano y de Christine Dye? Ante esta horrible acusación, Eric vaciló y por un momento guardó silencio. Luego se arrastró hasta un sillón en el que se dejó caer lanzando un profundo suspiro. Y allí dijo entre frases sueltas y palabras entrecortadas: Daroga, no me hables del conde Philip. Está muerto, ya. Cuando la sirena cantó, fue un accidente, un triste, un lamentable accidente. Se había caído torpe, simple y naturalmente al agua. Mientes, exclamó el persa. Entonces Erika inclinó la cabeza y dijo: No vengo aquí para hablarte del conde Philip, sino para decirte que voy a morir. ¿Dónde están Raúl de Shagny y Christine Daae? Voy a morir. Raúl de Shagny y Christine Daae, de amor, Daroga. Voy a morir de amor, así es, la amaba tanto. Y la amo aún, Daroga. Puesta que muero por ella, si supieras. Qué hermosa estaba cuando me permitió besarla viva, por su salvación eterna. Era la primera vez, Daroga, la primera vez, ¿me oyes? Que besaba a una mujer. Sí, viva, la besé estando viva y estaba hermosa como una muerta. El persa se había levantado y se había atrevido a tocar a Eric, le sacudió por el brazo. Me dirás el fin, si está viva o está muerta. ¿Por qué me zarandeas así? Contestó Eric con esfuerzo. Te he dicho que soy yo el que va a morir. Sí, la besé estando viva. ¿Y ahora está muerta? Te digo que la besé así en la frente y ella no apartó su frente de mi boca. Ah, es una joven honesta. En cuanto a si está muerta, no lo creo, aunque ya no es asunto mío. No, 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 no. No está muerta. Y no me gustaría saber que alguien haya tocado un solo pelo de su cabeza. Es una joven valiente y honrada que además te salvó la vida, Daroga. En un momento en el que no hubiera dado 2 sous por tu piel de persa. En realidad nadie se ocupaba de ti, porque estabas allí con aquel jovencito. Además, ibas a morir. Me suplicaba por la vida de su jovencito, pero yo le había contestado que dado que había gritado el escorpión me había convertido en este mismo hecho en su propia voluntad, en su prometido, y que no necesitaba 2 prometidos, lo cual era bastante justo. En cuanto a ti, tú no existías. Ya no existías, te lo repito, ibas a morir junto con el otro prometido. Pero escúchame bien, Daroga. Cuando gritaban como unos condenados por la culpa del agua, Christine se me acercó, con sus hermosos ojos azules, muy abiertos, y me juró, por la salvación de su alma, que se consentía en ser mi mujer viva. Hasta entonces, Daroga, en el fondo de sus ojos había visto siempre a mi mujer muerta. Era la primera vez que veía en aquellos a mi mujer viva. Era sincera al jurar por la salvación de su alma. No se mataría, asunto concluido. Media hora más tarde todas las aguas habían vuelto al lago, y yo estirabas tu lengua, Daroga, ya que estaba seguro, palabra, de que te quedarías allí mismo. En fin, eso es todo. Estaba acordando que debía recobrar el conocimiento bajo tierra, y que luego los llevaría a la superficie. Finalmente, cuando dejaste libre el suelo de la habitación al estilo Luis Felipe, volví a ella completamente solo. ¿Qué habías hecho del vizconde de Shagny? Lo interrumpió el persa. Ah, entiéndeme. Ahí sí, Daroga. No iba a llevarlo enseguida así como así al exterior. Era un rehén, pero tampoco podía conservarlo en la mansión del lago por Christine. Entonces lo encerré muy confortablemente y lo até. El perfume de Macederán lo había vuelto dócil, como un trapo, en la bodega de los comuneros que está en la parte más desierta del sótano más lejano de la ópera, más abajo aún que el quinosto sótano, allí donde no va nadie, y donde es imposible hacerse oír de nadie. Me encontraba muy tranquilo y volví al lado de Christine, y ella me aguardaba. En ese punto, el relato parecía ser que el fantasma se levantó con tanta solemnidad que el persa que había vuelto a ocupar a su sitio en el sillón tuvo que levantarse también como para, obedeciendo al mismo movimiento y sintiendo que la era, bueno, imposible permanecer sentado en un momento tan solemne, e incluso me confesó el mismo persa, se quitó a pesar de tener la cabeza rapada su gorro de atracán. Sí, ella me aguardaba, continuó Eric, y se puso a temblar con una hoja y a temblar, continuó Eric, por una emoción solemne. Me esperaba de pie viva como una verdadera novia viviente, por la salvación de su alma, y cuando me acerqué más tímido que un pequeño, ¿no escapó? No, 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 no. Permaneció allí, me esperó. Incluso creo, Doroga, que un poco, oh, no mucho, pero un poco como una novia viva, que adelantó la frente un poco y yo la besé. Yo. Y ella no murió. Permaneció tan tranquilamente a mi lado después de que la besé.
en la frente. ¡Ah, qué maravilloso es, Daroga! Besar a alguien. Tú no puedes saberlo, pero mi madre, Daroga, la pobre desgraciada de mi madre, no quiso jamás que la besara. Huía, arrogándome mi máscara, y ninguna otra mujer jamás, jamás, jamás. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay! Entonces de pura felicidad lloré y caí llorando a sus piececitos y besé llorando sus pies, sus piececitos llorando. Tú también lloras, Daroga, y también ella lloraba. ¿Y el ángel lloró? Mientras contaba esto, Eric sollozaba y el persa, en efecto, no podía contener las lágrimas ante aquel hombre enmascarado, que, con escalofríos, las manos sobre el pecho, lloraba, tanto de dolor como de ternura. Sentí correr sus lágrimas por mi frente. ¡Ay, Daroga! Eran cálidas, eran dulces, recorrían por debajo de mi máscara e iban a juntarse con las mías en mis ojos. Resbalaban hasta mi boca. ¡Ah, sus lágrimas! Para mí. Oye, Daroga, oye, lo que hice. Me arranqué la máscara para no perder ni una sola de sus lágrimas. Y ella no huyó ni murió. Continuó viva, llorando sobre mí. Conmigo. Lloramos juntos. Señor del cielo, me has concedido toda la felicidad del mundo. Y Eric se había hundido sollozando en el sillón. No voy a morir aún. Enseguida. Pero déjame llorar, le había dicho al persa. Al cabo de un instante, el hombre de la máscara continuó. Óyeme, Daroga. Oye bien esto. Mientras me encontraba a sus pies, oí que decía: pobre desaventurado de Eric. Y tomó mi mano. Y entonces no fui nada más. ¿Lo comprendes? Que un pobre perro dispuesto a morir por ella, tal como te lo digo, Daroga. Imagínate que yo llevaba en la mano un anillo de oro que le había dado, que ella había perdido, y que yo había encontrado una alianza. Lo puse en su manita y le dije: toma esto para ti y para él. Será mi regalo de bodas, el regalo del pobre desaventurado de Eric. Sé que amas a ese joven. No llores más. Ella me preguntó con su voz muy dulce qué quería decir. Entonces le hice entender. ¿Y ella comprendió? Enseguida, que yo no era para ella más que un pobre perro dispuesto a morir. Que ella podía casarse con el joven cuando quisiera, porque había llorado conmigo. Ya puedes imaginarte. Ay, Daroga, que al decirle esto, era como si partiera con toda la tranquilidad mi corazón. En cuanto pero ella había llorado conmigo y había dicho: pobre desaventurado Eric. La emoción de Eric era tal que debió advertir al persa que no lo mirara, ya que se ahogaba y tenía que quitarse la máscara. El Daroga me contó que había ido a la ventana y le había abierto lleno de compasión, pero teniendo mucho cuidado de fijar la vista en la copa de los árboles, las tullerías, para no encontrarse con el rostro del monstruo. Fue entonces a liberar al joven, continuó Eric, y le dije que me siguiera al lado de Christine, y se abrazaron delante de mí en la habitación del estilo Luis Felipe. Christine llevaba su anillo. Hice jurar a Christine que cuando estuviera muerto, vendré una noche pasando por el lago de la calle de Scrip a enterrarme en absoluto secreto con el anillo de oro que llevaría hasta ese momento. Le dije cómo encontraría mi cuerpo y lo que había que hacer. Entonces Christine me besó por primera vez aquí, en la frente, en mi frente. No mires, Daroga. Y se marcharon los dos. Christine ya no lloraba. Solo yo lloraba. Daroga, Daroga. Si Christine cumple su juramento, pronto volverá. Eric se había callado. El persa no le hizo más preguntas. Estaba tranquilo. Respecto a la suerte de Raúl de Shine y de Christine Daae, y ningún ser humano había podido, después de haberlo oído aquella noche, poner en duda la palabra de Eric, que lloraba. El monstruo había vuelto a ponerse la máscara y reunido sus esfuerzos para despedirse de Aldaroga. Le había anunciado que cuando sintiera muy próximo su fin, le enviaría, en agradecimiento por el bien que le había hecho antaño, lo más valioso que tenía en el mundo. Todos los papeles de Christine Daae había escrito en el transcurso de esa aventura para Raúl y que ella había entregado a Eric, así como algunos objetos que provenían de ella: 2 pañuelos, un par de guantes y un lazo de zapato. A una pregunta del persa, Eric le informó que los dos jóvenes, tan pronto se vieron libres, habían decidido ir a buscar a un sacerdote en alguna aldea solitaria en la que se ocultaría su felicidad, y que con esta intención habían elegido a la estación del norte del mundo. Por último, Eric contaba con el persa para que, en cuanto recibiera las reliquias y los papeles prometidos, anunciara su muerte a los dos jóvenes. Para ello debía pagar en línea en los anuncios necrológicos del periódico L'Époque. Aquello fue todo. El persa había acompañado a Eric hasta la puerta de su apartamento y Darius lo había acompañado hasta la acera, sosteniéndolo. Un Simón aguardaba. Eric subió. El persa, que había vuelto a la ventana, lo oyó decir al cochero:
a la explanada de la ópera. El Simón se hundió en la noche. El persa había visto por última vez al pobre desaventurado de Eric. 3 semanas después el periódico había publicado la siguiente nota necrológica. Eric